Tomás de Aquino también forma parte de nuestra lista de grandes oradores de la historia, no solo por su habilidad en la retórica o en la oratoria, sino por su rico y profundo contenido filosófico y teológico que marcó el pensamiento de varias generaciones. Nacido en Italia en el siglo VIII, católico, principal representante de la enseñanza escolástica, estudió a Aristóteles y asumió de entre las artes liberales la división de la lógica, y toda su composición literaria tiene un marcado orden en la división de sus enseñanzas. En cuanto al arte de hablar con elocuencia, dice en su libro 3 de Scriptum Super Sententis que la retórica es de esas cosas que son por nosotros ordenadas a lo que debe decirse. Es la ciencia de hablar correctamente para persuadir. Y en la Summa Theologica escribe: la retórica es una ciencia por la que el hombre puede persuadir. Para Tomás de Aquino, todo saber, incluido la retórica, queda al libre servicio de la teología, para que ésta disponga de todas las ciencias según su juicio sapientísimo, sin que esto reste la presencia motivante del Espíritu Santo, porque nuestra fe no consiste en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. A Aquino le queda claro que los textos sagrados y todo lo que con ello se relaciona es ofrecido del mejor modo humano posible a través de la retórica y a través de la teología, siendo simultáneamente inspirado por Dios. En su libro La Summa Teológica recuerda a Cicerón cuando establece siete circunstancias de la retórica al tratar un tema. Este orden circunstancial y argumental se deriva de la respuesta a 7 preguntas: ¿quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Herramientas? ¿Por qué? ¿De qué modo? ¿Y cuándo? Pues en todo este discurso debe considerarse de manera clara las acciones, quién las hizo, con qué medios o instrumentos lo hizo, qué ha hecho, dónde lo ha hecho, por qué lo ha hecho, cómo lo ha hecho y cuándo lo ha hecho. En cuanto a su vida, se dice que le gustaba el dinero. Por eso se hizo dominico, para vivir en la pobreza. Sus padres trataron de hacerle cambiar la idea de volverse un religioso, y para tal fin lo encerraron en un castillo, pero logró escapar de este encierro debido a que en la realidad no le interesaban las riquezas ni los placeres carnales. Aquino estudió apasionadamente a Aristóteles, y para esto fue a estudiar la Universidad de París, donde fue alumno y profesor a la vez. El tema en que más ahondó fue la relación entre la fe y la razón. Decía que esta relación debe ser armoniosa y deberían ayudarse mutuamente. No necesitamos elegir entre fe o razón, porque cada uno de estos se ocupa de su propio campo. La teología versa sobre lo sobrenatural, aquello que está más allá de la razón, y el único modo de alcanzar este conocimiento es mediante la creencia. En cambio, el saber filosófico tiene por objeto de estudio todo lo que es asequible a la razón y la experiencia. En la Edad Media, el tema que más preocupaba fue el de los universales. La pregunta que se hacía era que si los conceptos de los universales y los abstractos, como la idea del hombre, existen de forma independiente o solamente existen realizada en los sujetos concretos y singulares. Los seguidores de Platón creían que los universales sí tienen una existencia, como una realidad separada e independiente. Los seguidores de Aristóteles decían que no. A este grupo pertenece Tomás de Aquino, quien nos dice que los universales no son una realidad independiente. No es que haya una idea del ser humano que tenga existencia real en algo fuera. La posición de Aquino respecto a los universales se llama realismo moderado. El Papa Gregorio IX le comisionó a evangelizar a todo el mundo, refiriéndose a los judíos y musulmanes. De ahí su obra Suma contra los gentiles y la Suma de la teología, que trata las principales cuestiones sobre Dios. En esta última obra, Tomás de Aquino demuestra racionalmente la existencia de Dios a través de 5 vías o caminos. Cada vía es un proceso lógico que nos permite acceder al conocimiento de la existencia de un ser supremo que es Dios. Lo que hace Tomás de Aquino es reinterpretar y adaptar a Aristóteles en función de sus
de los preceptos cristianos. Recordemos que Aristóteles entendía el movimiento en un sentido amplio. Cualquier tipo de cambio es un movimiento como el nacimiento, como el crecimiento y la muerte. Todo lo que se mueve es movido por otro. Hay motores movibles y no movibles, que son las inmóviles, pero no pueden haber una sucesión infinita de motores inmóviles. Un ejemplo de esto: el dinosaurio procede de un huevo, pero el huevo no surge espontáneamente, sino que procede de otro dinosaurio. Y ese otro animal también procede de otro huevo. Esta forma de razonar lleva a Aristóteles a afirmar que existe una sucesión infinita de elementos, pero que también existe algo que inicia todo el movimiento sin necesidad que a él le inicie nada, o sea, un ser autónomo. Esto es el motor inmóvil, que para Tomás de Aquino sería el Dios personal y el Dios creador, el Dios cristiano. En las vías nos va a demostrar que Dios existe utilizando como punto de partida algo que podemos comprobar por la experiencia, o sea, un dato observable. En las tres primeras nos dice que es innegable y nos consta por los sentidos que en el mundo hay cosas que se mueven o cambian y que no hay más que observar el entorno para comprobar que esto es cierto. Hay seres que cambian de tamaño, unos nacen y otros mueren. Es el movimiento en un sentido amplio. En la segunda vía nos dice que hay cosas que son causa de otras cosas. Por ejemplo, si pensamos en nuestra propia existencia, nos preguntamos, ¿cuál es la causa inmediata de nuestra existencia? Pues nuestro padre y nuestra madre. En la tercera vía nos dice que hay seres que existen, pero que podrían no existir. Los conocemos como seres contingentes. Si nuestros padres hubieran nacido en países diferentes, es posible que nunca se hubieran conocido. Y si nunca se hubieran conocido, tú y yo no existiríamos. De la primera vía dice que todo lo que se mueve es movido por otro. Este es lo que creyó Aristóteles. Es una consecuencia de la definición de alto y potencia. Y para no caer en una sucesión hasta el infinito hace falta un primer motor no movido por nadie, que viene a ser Dios. Es imposible que una cosa sea causa de sí misma. Tú y yo no nacimos espontáneamente, de la nada, sino que nuestros padres nos tuvieron, y a nuestros padres sus padres, y así sucesivamente, pero esta sucesión no se puede sostener hasta el infinito. Tiene que haber una causa primera, que es Dios. Tú existes porque ha coincidido así, pero podrías no haber existido. Esto hace que en el universo no exista sentido de continuidad hasta el infinito. Se necesita un ser absolutamente necesario que sea la garantía de la existencia de todos los demás seres existentes en este mundo. Y este ser es Dios, el motor primero. En cuanto a la cuarta vía, nos dice que hay seres más o menos perfectos. Por tal razón tiene que existir algo más perfecto. Una perfección que sea absoluta, que nos permita medir la perfección relativa de los otros seres. Y ese ser perfecto es Dios. En la quinta vía nos dice que en el universo hay orden, que hay seres en la tierra que sin tener conocimientos saben cómo actuar. Por ejemplo, el pájaro que sin necesidad de leer una enciclopedia de vuelo sabe volar. Por tal motivo debe existir un ser inteligente que dirija todas las cosas naturales y ordene el cosmos. Y ese ser inteligente viene a ser Dios. Por razonamientos como estos, la filosofía y la teología de Tomás Aquino fue considerado como la oficial de la Iglesia Católica durante muchos siglos. Mis bendiciones.